del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, oramos en esta mañana, Señor, que seas tú quien nos ministre. Pedimos que tu Espíritu Santo descienda en esta mañana y se mueva con libertad en medio de cada uno de nosotros. Queremos aprender de tu palabra. Tenemos hambre y sed de justicia, Señor, y eso lo encontramos al abrir tu santa escritura. Declaramos, Señor, tu palabra, que al abrirla será lumbrera a nuestro camino, Señor. Seremos edificados, Padre, por tu palabra. Ella es viva y eficaz y penetrará en lo más profundo de nuestros corazones, y allí comenzará a ser morada y transformará, Señor, nuestra forma de pensar de acuerdo a tu voluntad, para hacer, Señor, tus obras y ver maravillas, ver milagros, ver los prodigios y señales que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque seremos transformados. Y Padre, en esta mañana, cada familia aquí representada, Señor, reciba de tu bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Familia, quiero retomar un poquito. Hemos estado compartiendo cada vez que he tenido el honor de estar aquí con ustedes sobre las promesas del Señor y cómo descansar en ellas. Y hoy la enseñanza tiene por título Descansando en Él. Pero quiero recordarle que hablamos en ocasiones anteriores de que debemos demostrar ese descanso en Él. Y hay 3 cosas que debemos de hacer para mostrarle al Señor que estamos descansando en su palabra, en sus promesas. Y la primera de ellas era tener una relación continua con Él. Si yo descanso en lo que Él dice, conozco lo que Él dice, conozco su palabra, invierto tiempo en leer la escritura, memorizo lo que está escrito, hablo eso que está escrito, porque va a producir en mi vida. El segundo punto que hablábamos también es que si yo descanso en el Señor, debo de andar en fe. Andar en fe implica que lo que yo estoy viendo no sea lo que determine lo que creo, lo que hago, lo que digo. ¿Sabe por qué? Porque situaciones va a haber muchas y vamos a encontrarnos con muchas dificultades. Pero usted y yo ya tenemos la victoria. El Señor ya la ganó para nosotros. ¿Cómo entonces pasar a tomarla? Me entrega y el enemigo no puede hacer nada en mi contra. Yo ando en fe y ando en victoria. Y tercer punto, hablábamos que para descansar en el Señor yo debo de mantener una actitud de agradecimiento. Diga conmigo, agradecimiento. Es el mejor vocabulario que puede salir de nuestra boca para nuestro Padre Celestial. Dar gracias continuamente y por todo. Todo, en los buenos momentos y aún en los malos momentos, decirle: Señor, gracias porque sé lo que vas a hacer. Gracias porque yo voy a ver tu gloria. Gracias porque tú me vas a sorprender. Yo estoy expectante y tú eres un hacedor de maravillas. Eres mi Dios de lo imposible y te agradezco desde este momento. Y cuando estamos siguiendo estos 3 pasos, familia, estamos diciéndole al Señor: descansamos plenamente en lo que tú eres para nosotros y en lo que tú puedes hacer para nosotros. Cuando usted y yo descansamos en Él, vamos a ver maravillas, vamos a ver su gloria. Pero ¿sabe por qué vamos a tener que conocer la palabra? Porque la misma Escritura dice que necesitamos de Él para el descanso. La Escritura dice en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, verso 14, el pueblo del Señor recibió este mensaje para alentarlos, y este mensaje es para alentar también a nosotros, su pueblo escogido ahora. Y dice la palabra: Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Mi presencia. Ahí está una promesa que te pertenece, mi amado hermano, mi amada hermana. Esa presencia del Señor irá contigo y por consecuencia vamos a tener descanso. Di conmigo, la presencia del Señor me da descanso. ¿Sabes qué estamos haciendo ahorita? Recargando pilas. Estamos descansando en el Señor porque estamos recibiendo impartición de lo alto. Estamos reunidos como iglesia, formando el cuerpo de Cristo, dándole lugar número uno en nuestras vidas, buscando su presencia, y en eso encontramos descanso. Puede ser que tú hayas llegado el día de hoy muy cargado, con muchas situaciones en tu mente, algo que te esté agobiando, pero mi hermano, mi hermana, el día de hoy saldrás de este lugar libre, en descanso, porque su presencia está contigo e irá contigo y te dará descanso. Tenemos que apropiarnos de la palabra, hacerla nuestra y decir: Señor, no es mi palabra, tú lo dijiste. Y Jeremías 1:12 dice que Él apresurará su palabra para ponerla por obra. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir lo que ha dicho. Y si tú y yo estamos declarando su palabra, son sus palabras y Él las hace. Él las hace cumplir. Así que debemos de buscar la presencia del Señor en todo momento, en todo momento. Salmos 16:9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Somos alma. Tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, pero vivimos en un cuerpo físico, nuestra carne. Y sabe, la carne muchas veces le ganan los sentimientos, le gana lo que se le presenta delante y no está tranquila, no está en paz. Pero la Escritura me dice que mi carne puede llegar a ese punto de estar reposando confiadamente. ¿En quién? En el Señor. Por eso yo voy a descansar en Él. Conociendo más de Él, es como yo voy a tener más descanso ante cualquier situación que llegue a mi vida. Necesitamos aprender la palabra, conocerla y vivir la palabra. Diga conmigo: debo vivir la palabra. Recuerde, la Escritura dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y qué quiere decir esto? Que usted y yo conocemos la palabra y lo que está escrito tiene poder y va a producir si yo lo pongo en práctica, si yo hago que eso que estoy creyendo salga de mi boca, tenga ese poder creativo de nuestro Dios y se realice a nuestro favor. Porque nuestro Dios es hacedor de maravillas, amén. Así que usted y yo vamos a estar confiados en el Señor y vamos a recibir descanso. ¿Por qué? Porque como en todo, usted no me puede decir aquí que vivimos una vida cristiana perfecta, sin dificultades, sin problemas. No, pero sabes, la promesa del Señor está ahí y podemos venir delante de Él, y al venir a Él, al buscarle a Él, vamos a encontrar descanso. La Escritura en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿Qué puedo hacer yo cuando siento que todo se está poniendo oscuro a mi alrededor, que ya no puedo más, que traigo acá cargando algo tan pesado? Venir al Señor y decirle: Señor, aquí está, te lo entrego. Yo no puedo con esto, pero tú sí. Te lo entrego y tú me das descanso, porque eso dice tu palabra. A Dios le encanta, familia, a Él le encanta que usted y yo, como sus hijos, le hablemos
le pidamos. Él es nuestro Padre y no nos va a negar nada. Pero ¿cómo le voy a pedir a mi Padre de acuerdo a su voluntad? Y todo lo que yo pida en su voluntad será hecho. Tú necesitas descanso, ven delante del Señor. Él te lo puede dar. Él quiere dártelo. Pero nosotros damos el primer paso. Nosotros hacemos lo humanamente posible y Dios hace hasta lo imposible. ¿Por qué le estoy hablando del descanso? Porque tengo yo que aprender de ello. Recuerda, estamos en un maravilloso embarazo. Mi esposa ya está en el 7º mes y a la gloria de Dios todo está bien, viendo maravillas, y en unos meses viene Jaciel Emanuel a este mundo. Pero quiero que sepa el reto que vamos a enfrentar. El plan que Dios ha puesto en nuestros corazones y que Él ha permitido que todo fluya en eso es que ella vaya a Estados Unidos a aliviarse allá. Un servidor tiene un compromiso laboral de trabajo acá. Entonces, la próxima semana nos vamos juntos, vamos para allá, revisamos todo lo que va a pasar en el hospital, la dejo en donde va a estar siendo recibida, pero yo me voy a regresar. Y eso es un reto muy grande. Porque no voy a estar yo con mi esposa, porque mi esposa no va a tener a su marido a un lado, mínimo por 1 mes y medio. ¿Y qué pasa? ¿Qué me dice mi carne? Oye, pues, ¿qué piensas? ¿Qué marido eres? ¿Cómo la vas a dejar allá? ¿En qué cabeza cabe que tú vayas y la lleves y te vengas tan tranquilo? Y le soy sincero. Mi carne dice, no, allá quédate. Pero sabe, Dios pone paz. Dios pone paz. Dios es quien da el descanso. ¿Qué tengo que hacer? Agarrarme de sus promesas. Decir, Señor, este plan no es una idea que solo brotó. Tú plantaste esa semilla en nuestro corazón y tú tienes un propósito específico para que esto se lleve a cabo. En tus manos estamos y veremos maravillas. ¿Qué dice la Escritura? Que Él tiene un futuro y una esperanza para nosotros. Que hay algo específico que Él está planeando que suceda. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle, Señor, voy confiado y me regresaré confiado y descansando en lo que tú harás. Hemos pasado 7 meses juntos y hemos vivido muchas cosas, altas y bajas. ¿Quién no me dice a mí que en ese mes y medio que yo no voy a estar, pues también va a haber situaciones, va a haber pruebas? Y que yo no esté allí a un lado con ella, vuelve la carne a remover, a tambalear y a decir, pues, ¿de qué se trata? Pero sabes, mi hermano, necesitamos afianzarnos en lo que la Escritura dice. ¿Y qué tengo que hacer yo como varón en el matrimonio? Poner todo en manos de Dios y decir, Señor, tú pusiste el plan, tú estás asegurando que todo se cumpla conforme a ese plan. No hay indicios de algo contrario, así que descansamos en Él. Creemos que vamos con tu bendición. Y aunque mi vista, aunque mi carne diga algo más, yo me ajusto y me alineo a lo que tu palabra dice. ¿Por qué te platico esto, familia? Porque así como tú puedes estar pasando por una situación donde te sientes agobiado, donde te sientes cargado, donde crees que
A lo mejor no va a estar Dios ahí, pero descansa. Dios va a estar ahí. Su presencia irá contigo y eso te dará descanso. Entonces la presencia del Señor va a estar con mi esposa donde ella esté, y ella va a estar en descanso y en paz y protegida, y yo voy a estar igual, a la distancia, pero con la presencia del Señor y por consecuencia en descanso. Tengo que aprender a descansar en Él, dependiendo 100% en Él, en lo que Él ha dicho, y que lo que Él ha dicho se cumpla en mi vida. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué más dice? Que de todas ellas el Señor ya hizo algo. El Señor nos ha librado de todas ellas. Ya hay una salida, porque la victoria ya está ganada y nos pertenece. Así que debemos de descansar en su palabra. Debemos de descansar en su palabra. Sus promesas son sí y son amén. Así que yo tengo que agarrarme de ellas. Yo tengo que agarrarme de ellas. El enemigo no puede dañarme, no tiene poder sobre mi vida. Está derrotado y está bajo mis pies. Yo debo de tomar la autoridad como hijo de Dios y recordarle a Él su lugar. Porque va a venir, va a tocar a la puerta y va a querer entrar. Pero si yo no le doy lugar, Él no tiene potestad en mi vida. Y sabes, hay una porción en la Escritura de un personaje que confió en el Señor, que descansó en Él y que vio maravillas. Si me acompañas, vamos al libro de Daniel, en el capítulo 6. Dice la Escritura, le platico un poquito del contexto antes de comenzar a leer. El rey Nabucodonosor tuvo un hijo, se llamaba Belsasar, y cuando Belsasar tomó posesión en el reinado, en el capítulo 5 dice que hubo un momento en el que él creó un banquete y habló y llamó a invitados, y estos invitados vinieron con sus esposas y concubinas, y estaba grande el banquete que ellos estaban preparando, pero empezaron a tomar vino. Y eso no fue lo más grave, sino que tomaron las copas consagradas del templo para tomar vino en ellas. Entonces, de repente, cuando eso estaba sucediendo, dice la Escritura que apareció como unos dedos que escribían, que salía de una mano y escribían un mensaje sobre la pared. Y todos se atemorizaron. Y Belsasar palidecía, dice la Escritura. No sabía qué estaba pasando, y entonces quería, una vez que ya vieron el mensaje, quería saber qué decía eso. Y nadie lo pudo descifrar, ni sus más sabios, inteligentes y magos en el reino. Pero su esposa le dijo: sabes, hay un hombre cuando tu padre estaba en el reinado, un hombre sabio e inteligente. Llámalo a él. Y llamaron a Daniel. Y vino Daniel y le habló al rey y le dijo: hay un mensaje aquí en esto de parte de Dios, pero quiero decirte que tú estás actuando como tu padre, en orgullo, en faltar al respeto a Dios, y el mensaje es que serás removido de tu cargo y que vas a morir. Y eso sucedió. Y cuando el rey Belsasar muere, hay alguien más que toma el reinado, y es el rey Darío. Y ahí es donde comenzamos a leer ahorita en la Escritura. El verso 1 dice: Darío decidió nombrar 120. Sí,
Darío decidió nombrar 120 hombres para gobernar sobre las provincias del reino. 120, y no solo eso, dice el verso 2, además eligió a 3 ministros ante los cuales debían rendir cuentas los 120 gobernadores de las provincias. Y fíjese bien, Daniel era uno de los 3 ministros y el rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corrieran ningún riesgo. ¿Quién era uno de esos 3 importantes? Daniel. Darío, el rey, supo lo que Daniel había hecho. Sabía qué había en Daniel. Y él le confirió un puesto de autoridad. Pero sabes, hubo otros que se levantaron en contra de Daniel. ¿Por qué? Porque no estaban en paz. A veces los hijos de Dios vamos a llegar a lugares donde vamos a remover las situaciones y va a parecer como que se levantan en nuestra contra. Pero tú descansa en el Señor porque Él tiene cuidado de ti. Tú descansa en el Señor porque ninguna arma forjada en tu contra va a prosperar. Entonces dice la Escritura que había estos que querían hacerle daño a Daniel. Dice el verso 4, estoy leyendo palabra de Dios para todos. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Entonces dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo. Mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Estaban planeando hacerle daño y no encontraron nada en lo que él hacía, en su trabajo, en su administración, para llevarlo ante el rey. Entonces, la idea que ellos crean es hacer una ley y que el rey la firmara. ¿Y una ley para qué? Para que nadie pudiera orar a dioses o pedir algo a alguien que no fuera el mismo rey. La Escritura dice que Daniel era un hombre devoto. Esto es, que él oraba al Señor, que él estaba en una relación de intimidad con Dios todo el tiempo. Dice el verso 6, así que fueron un grupo a hablar con el rey y dijeron, viva rey Darío por siempre, majestad, los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores, tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Y quien no lo cumpla será echado en el foso de los leones. ¿Sabe? Esta ley el rey la firmó. ¿Quién había puesto a Daniel como parte de los 3 ministros importantes? El rey Darío. Pero esta ley la firmó el rey Darío también. Si usted nota, el rey Darío tenía cierto aprecio por Daniel y creía en lo que él hacía. Por eso le confirió ese lugar de importancia. Y entonces lo que sucede, si usted lee más adelante en el capítulo, es que Daniel se entera de lo que iba a suceder, que esta ley iba a empezar a funcionar y entonces nadie podía orar por 30 días a ningún dios. Pero sabe, Daniel no cambió lo que él era y lo que él hacía. En el verso 10 dice, una vez que escuchó, una vez que se firmó la ley, dice el verso 10, Daniel, sabiendo que el rey había firmado esta ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar
orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía, 3 veces al día. ¿Qué hizo Daniel cuando supo que había una ley que ponía en riesgo su vida? Voy a dejar de orar. Mejor me voy a encerrar en mi casa y que nadie se entere, solo Dios y yo que estoy orando, para que así mi vida no corra peligro. ¿Hizo alguna de estas 2 opciones? No cambió Daniel lo que él era por lo que estaba presente delante de él. Él descansó en Dios. Él continuó haciendo lo que hacía. No fue amedrentado, no fue agobiado por eso que estaba escuchando, recibiendo. Y sabe, él hacía algo muy importante. Dice que 3 veces al día oraba al Señor. La versión 60 dice que se arrodillaba y oraba al Señor. 3 veces al día. ¿Qué hacemos tú y yo 3 veces al día? Pues generalmente comemos, ¿verdad? Tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico, pero también tenemos que alimentar nuestro cuerpo espiritual. ¿Cuánto de nuestro día es del Señor? ¿Cuánto de nuestro día estamos fomentando esa relación de intimidad con Él? 3 veces al día por lo menos, o que sean más. Es una pregunta que no necesitas responderme, pero es una pregunta que en lo personal yo tengo que buscar respuesta y tengo que estar a cuentas con Dios en eso y decir: Señor, si quiero darte el primer lugar de mi vida, si quiero tener esa relación de intimidad contigo, si quiero que tú seas lo más importante para mí. Porque al hacerlo, cuando usted y yo le damos el primer lugar a Él va a ser galardonador de los que le buscan. Y si usted está dándole el primer lugar, lo va a estar buscando. ¿Qué hacía Daniel? Daniel lo buscaba. No dice la escritura, pero yo puedo pensar: mañana, mediodía y noche, 3 veces al día. ¿No estaba lleno de la presencia del Señor Daniel entonces, si lo buscaba 3 veces al día? Y leímos la escritura que dice: y mi presencia irá contigo y te dará descanso. La presencia del Señor estaba con Daniel. Y sabe, Daniel no cambió. Lo que era siguió siendo aún ante la dificultad. Y no se escondió tampoco. Dice la escritura que abrió las ventanas y entonces lo vieron. Y aquellos que lo vieron rápido fueron a reportarlo. Y no le quedó otra al rey más que cumplir la ley. La ley no la podía cambiar, ya estaba hecha. Y entonces a Daniel lo encontraron orando. ¿Y qué le tocaba? La fosa de los leones. Humanamente, ¿qué es lo que va a pasar? Si está en la fosa, pues los leones no son lindos gatitos para acariciarlos. Son animalones grandotes, salvajes, que su instinto es devorar. ¿Qué le tocaba humanamente en la situación en la que iba a estar? Morir. Pero él estuvo confiado y descansó en el Señor. ¿Sabe quién no estaba descansando? El rey, el que hizo la ley, el que supo lo que le iba a pasar. Y entonces a la mañana siguiente el rey se levanta, porque la escritura dice que ni siquiera pudo dormir. Usted, como hijo de Dios, va a descansar en el Señor y puede y debe de tener un descanso placentero en las noches. Porque sabe quién está con usted, sabe quién le respalda, sabe que usted tiene la victoria ante la situación que sea que venga a su vida.
Daniel estuvo descansando en el Señor, él estuvo confiado y ¿sabe qué pasó? Daniel no murió. Daniel fue guardado. Daniel fue protegido por el Señor. Entonces a la mañana siguiente el rey se levanta, en el verso 16 dice, así que el rey ordenó que trajeran a Daniel, esto es antes que lo metieran al foso de los leones, no le quedó de otra. Y entonces a la mañana siguiente que se levanta, él está temeroso de saber si sí fue guardado o si no. El rey no estaba seguro, pero Daniel sí. Daniel estaba confiado. Los hijos de Dios estamos confiados en nuestro Padre. El mundo no va a entender el descanso que usted y yo tenemos en las capacidades y en lo que nuestro Dios puede hacer. Pero usted y yo sí. Y sabe, lo más interesante de esto es que esa confianza y descanso nos va a permitir ser testimonio para la gloria de Dios, para que otros le conozcan, para que otros entonces puedan entregarse a él. Verso 20 dice, cuando llegó en la mañana siguiente le gritó el rey Darío a Daniel, Daniel, tú eres servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones? Él no estaba seguro y pregunta. Dice el verso 21, y Daniel respondió, viva el rey por siempre, mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada porque sabe que soy inocente y tampoco le ha hecho a usted, su majestad, ningún mal. Verso 23, el rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. ¿Quién vivió? Daniel. ¿Qué parecía indicar que él iba a morir? Aunque el mundo y las aflicciones digan hasta aquí llegaste, parece que no hay más. Ese no es tu final. Tu final está en lo que Dios ha dicho. Aunque la situación diga, ya no hay más, ya no hay hacia dónde puedas hacerte, Dios te dice, ya he ganado la victoria, te pertenece, así que corre hacia ella porque es tuya. Daniel estuvo confiado, descansó en él y vio la gloria de Dios. Y el rey Darío dictó una ley después de esto para decir, todos ahora se sujetan y oran y dan honra al Dios de Daniel, porque es el verdadero Dios. Tu vida es un testimonio viviente del poder de Dios para alcanzar a otros. Que Dios quiere y puede hacer en tu vida muchas cosas. Pero Él está buscando que tú nos acerquemos confiadamente y que descansemos en lo que Él nos ha prometido. El principio del descanso en el Señor está en tener una relación de intimidad con Él. Esa conexión directa con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de estar escuchando la voz del Espíritu Santo. Y al hacerlo así, mis hermanos, vamos a ver maravillas. Vamos a ver maravillas. El Señor va a cumplir sus promesas. ¿Qué le digo yo con esto? Y estoy cerrando. Viene un mes y medio complicado, pero en el cual voy a ver la gloria de Dios. Mi fe está en que el Señor me guarda a mi esposa y guarda a nuestro bebé. Y que todo va a estar en orden. Esa es mi fe. Le invito a que se una a mi fe. Ore por nosotros. Y que usted sepa que vamos a ver maravillas y que usted es partícipe de esas maravillas. Porque se está uniendo a nuestra fe.
El Señor hizo con Daniel algo, el Señor va a hacer con nosotros algo, el Señor puede hacer en tu vida algo. ¿Quién limita el poder de Dios en nuestras vidas? Nosotros mismos. Y yo no quiero limitar al Señor en mi vida. Yo le digo, tú haz lo que tú quieres hacer, yo te creo. Y quiero ver tus maravillas. Quiero ver tus maravillas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú eres Dios bueno, fuerte y temible. Y Padre, nos has establecido en tu escritura. Nos has dicho que en tu presencia encontraremos descanso. Ayúdanos, Señor, a poder andar siempre confiados en ti. Y queremos ver maravillas. Queremos ver maravillas, Señor. Que tú hagas en nuestra vida conforme a tu voluntad. Aquí estamos, tu iglesia, Señor, confía plenamente en lo que tú eres y puedes hacer. Gracias por todo lo que harás a nuestro favor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios